Hay algo en Digital Circus que no se siente correcto, pero no es algo que notes de inmediato. No es el caos ni los colores, ni siquiera las reglas del propio mundo de la serie. Es la sensación de que todo está funcionando como debería, incluso cuando claramente no debería hacerlo, como si hubiera algo más profundo sosteniendo el sistema, algo que no se muestra, pero que siempre está presente, porque cuando un mundo artificial se rompe, lo normal es que colapse, pero aquí no pasa. Aquí, incluso después de todo, el circo sigue en pie. Y esto es lo que le vuelve bastante interesante, porque Kane, quien se supone que creó este mundo, quien lo controla, quien diseña cada escenario y mantiene todo funcionando, desaparece, cae, es eliminado, y aún así nada termina. No hay error fatal, no hay vacío, no hay destrucción del circo. El sistema continúa como si hubiera otra base sosteniéndolo desde abajo, como si Kane nunca hubiera sido el único pilar de la serie. Y si no era el único, entonces nunca estuvo solo realmente. Desde el inicio, el circo deja ver que todo está construido bajo una lógica artificial, casi matemática. Las formas no son casuales, Kane es rígido, estructurado, lleno de líneas definidas, como si representara el orden, el control, la estabilidad de un sistema que intenta funcionar perfectamente. Pero hay otra forma que siempre ha estado ahí, una mucho más simple, mucho más fácil de ignorar, un simple círculo, bubble, una figura sin bordes, sin dirección, sin tensión. En apariencia es como algo bastante inofensivo, incluso ridículo podríamos decir, un personaje que existe únicamente para romper el ritmo de la serie, para hacer ruido, para no ser tomado en serio, pero en un mundo donde todo parece tener un propósito, donde cada elemento está cuidadosamente construido por Kane, lo simple no siempre es irrelevante, a veces es lo más fundamental, y Bubble nunca termina de encajar en el rol que aparenta. Podemos confirmar que no es humano, eso está claro, pero tampoco se comporta como un NPC, que deja en claro que no puede permitirse tener demasiadas entidades artificiales dentro del circo, porque perdería la noción de quién es real y quién no. De hecho, cuando algo rompe esa regla, como Gumigo, lo detecta inmediatamente y lo elimina sin dudar, pero Bubble nunca entra en esa categoría, nunca es señalado y nunca es cuestionado, nunca es eliminado, simplemente está ahí, como si siempre hubiera pertenecido al sistema. Y eso desde la perspectiva de un espectador ya es una anomalía, pero lo realmente extraño es que Bubble entiende demasiado, no actúa como los demás NPCs, no es plano, no es repetitivo, no responde de forma mecánica, tiene reacciones propias, emociones e incluso memoria, como cuando en el capítulo 2 rechaza fumar con Kane diciendo que está intentando dejarlo. Ese tipo de continuidad no es propia de un NPC simple, es propia de algo que evoluciona. Y aún así, hay algo que lo limita, porque Bubble deja ver, en pequeños momentos, que no puede actuar libremente, que hay algo que lo restringe. Cuando dice que hizo algo con todo el amor que está permitido dar, se detiene, se siente, no es solo una frase, es una limitación explícita, como si alguien hubiera decidido cuánto puede sentir o cuánto puede demostrar, como si su código estuviera incompleto o intervenido, y eso se vuelve aún más evidente cuando intenta cruzar ciertas líneas impuestas ahora mismo. Por ejemplo, en el capítulo 4, cuando se rompe una cañería, Bubu la repara con su lengua, pero cuando Kane dice, claro, yo siempre tengo un montón de ideas, saca la lengua y Bubble suelta su lengua y la usa en la boca de Kane. Kane vuelve a colocar la lengua en Bubble y este dice que extraño por lo ocurrido con Bubble. Y es verdad, ¿por qué un NPC, que podríamos verlo desde esta perspectiva, podría afectar a Kane de forma omnipotente y colocar su lengua en su lugar cuando su poder es limitado? En Digital Circus todos tienen poderes administrativos, pero los humanos la tienen más complicada, porque ellos tienen que pensar y hacer, pero Kane no, porque se le da natural, lo que implica que la otra contraparte puede hacerlo, a pesar de estar limitado entre comillas. También en el mismo capítulo, Bubble dice, y no olvides Kane las pilas de sexo. Not to mention the sex appeal. Lo que Kane se descoloca, pues no sabe de qué habla. Pero, ¿no se supone que no pueden decir groserías? ¿Cómo es que Bubble sí puede? A pesar de que eso no es una grosería en cierta parte, es una palabra de tono alto, y esas no están permitidas dentro de la serie. Es como si Bubble pudiera ser capaz de decir cosas sin la necesidad de cubrirse, ya que puede modificar su propia forma de decirlo, algo que Kane, a pesar de todo, no nota al inicio, pero poco a poco va a ir escalando. Otro momento es cuando Kane comienza a dudar de sí mismo,
Cuando ve que los demás disfrutan más las aventuras creadas por ellos mismos que las suyas, se asusta, se quiebra y busca ayuda en Bubble, pero lo que recibe no es ayuda. Bubble le responde, tal vez deberías morir, pero la frase justo se corta antes de que termine, y este se corrige, se reemplaza. Ese instante lo cambia todo. I think... You should die. You should throw a beach party. Why do you swear now? Porque demuestra que Bubble no solo tiene intención, sino que hay algo que no le permite expresarla completamente, como si el sistema lo detuviera justo antes de cruzar un límite, porque Kane aún no había caído, pero más adelante eso cambia, cuando el colapso es real, cuando Kane ya no puede sostener su rol, cuando su identidad empieza a romperse, Bubble deja de contenerse, ya no suaviza lo que dice, ya no actúa como apoyo, y en lugar de estabilizarlo, lo empuja más profundo. Prefieren abstraerse antes de ir a tus aventuras. Esa frase no es una frase cualquiera, es un ataque directo a propósito, a lo único que le da sentido a su existencia. No es una reacción, es una ejecución precisa, y no ocurre en cualquier momento, ocurre cuando puede funcionar, porque si observamos el patrón, Bubble no actúa constantemente, no interfiere cuando Kane está estable, no lo enfrenta cuando tiene el control, espera, se mantiene en su rol, aparentemente inútil, aparentemente irrelevante, hasta que aparece una grieta que puede aprovechar para sí mismo, y entonces actúa y le funciona. Pero incluso en ese punto, el sistema aún tenía una oportunidad de recuperarse. Por ende, acá entra en juego Kinger, el cual interviene. Y esto es lo más importante de todo, porque Kinger no intenta eliminar a Kane como se vio en la serie, intenta arreglarlo. Su intención es clara, modificar el código, estabilizarlo, devolverlo a su estado original. Pero algo falla, las acciones no coinciden, el resultado cambia y lo que debía ser una solución sencilla terminó convirtiéndose en su eliminación por accidente por parte de Kinger. Pero si vemos es algo extraño, es como si alguien hubiera intervenido buscando acabar con la mente inicial de todo, como si alguien hubiera empujado el proceso en una dirección específica. Y si unimos todos esos hilos con todo lo anterior, la idea deja de parecer una coincidencia, porque Bubble ya había intentado atacar antes y no pudo. Pero justamente cuando Kane se debilita, lo logra, y eso abre una posibilidad bastante interesante. ¿Y si tal vez no fue un error? ¿Y si alguien necesitaba que Kane desapareciera? Porque si te pones en el lugar de una identidad como Bubble, todo empieza a tomar otra forma. Imagina existir dentro de un sistema donde no eres libre, donde tus palabras son filtradas, donde tus acciones están limitadas, donde incluso lo que sientes tiene un tope impuesto por alguien más. Imagina estar al lado de quien controla todo, pero sin poder hacer nada realmente y que te use como su chiste constantemente, burlándose de ti, durante todo ese tiempo siendo simplemente reducido a un mero chiste ocasional, a una herramienta, a algo que no importa. Y de repente aparece una oportunidad, Kane falla, se rompe, se vuelve vulnerable y alguien intenta arreglarlo, pero ese proceso puede alterarse, puede desviarse, puede convertirse en otra cosa, en una eliminación accidental. No es una afirmación absoluta, pero sí hay alguien dentro del circo que podría tener un motivo, una razón para intervenir, alguien que podría beneficiarse de la caída de Kane, alguien que ha estado ahí desde el inicio, viendo todo, entendiendo todo, pero sin poder actuar completamente. Y ese alguien es Bubble. Y esto daría paso a un nuevo camino para el personaje, uno que nadie podría haberse esperado de este mismo, un nuevo rol para él. Una entidad limitada, reducida, tal vez incluso borrada entre comillas parcialmente. Incluso el actor de doblaje en habla inglesa de Kane admite que si Kane llegase a morir, el sistema crasharía, obviamente sin entrar en spoilers. Kane es parte fundamental de por qué el circo existe y cómo se mantiene el sistema de programación interna activo, pues esta es la mente principal de por qué se mueven las cosas. Incluso su canción lo dice, él es el dueño del show. A pesar de que los demás puedan tener ciertas capacidades de moldear o crear cosas, Kane es quien controla todo detrás realmente. Y ahora que Kane ya no se encuentra dentro del juego, Bubble puede ser libre entre comillas, o también puede ser el nuevo administrador del servidor. If Kane died, what do you think would happen to the circus? Ooh. I mean, I don't know, I guess the whole program just crashes. Either it crashes or it would just be left to languish with no updates forever. Crash eventually. No adventures. Call it in.
back at home. Incluso con todo eso, no es eliminada del todo. Una conciencia atrapada dentro de una forma simple, esperando el momento en el que el sistema dejara de sostener a quien estaba por encima, y cuando ese momento llegó, actuó. Tal vez no como un villano tradicional, no como una amenaza evidente como muchas, sino como algo mucho más silencioso, más paciente, más calculado. Algo que no necesita imponerse, porque nunca estuvo fuera del sistema, sino dentro de él, desde el principio. Aunque en parte es una teoría, también me gustaría aclarar una cosa extra como un detalle final más que nada. Las figuras con bordes pueden romperse, las circulares representan como la confianza, la felicidad y personajes alegres. Tenemos ejemplos como Olaf. Y estas fallas pueden ser bastante obvias. Las figuras pueden ser una metáfora, pueden ser una trampa, pueden desaparecer. Pero un círculo, como lo es Bubble, no tiene principio ni final, porque Bubble siempre fue el inicio. Y tal vez nunca necesitó uno, porque todo lo que tiene un principio tiene un fin. You really were the lesser of the two. You ruined this.